Nos propone la lista 250 el tema del 6% para qué. Y voy a comenzar tal vez con una pequeña reflexión sobre estos dos términos, el 6% y el para qué. Vean que el 6% que hoy se enuncia, que es un compromiso asumido por el gobierno de izquierda, es muy parecido al que 10 años atrás se planteó con el 4.5% para la educación. Y parecería que hay en esto una suerte de fetiche, una suerte de número mágico, ¿verdad? Alcanza con poner allí ese número, poner ese dinero, y parecería que los problemas de la educación están solucionados. Sin embargo, los hechos muestran que no es así. Muestran que ha habido más dinero para la educación, pero que los resultados no han mejorado. Por el contrario, o se han estancado o han sido regresivos, han desmejorado. Entonces, no se arregla solo con plata la cosa. La segunda cosa es decir, ¿no estarán poniendo la carreta ante los bueyes? ¿No es al revés que debemos pensar las cosas? ¿No deberíamos pensar del siguiente modo? Decir, a ver, ¿qué necesitamos hacer en la educación? ¿Qué transformaciones tenemos que incorporar, que llevar adelante para mejorar la calidad de los aprendizajes, para lograr que los alumnos deserten menos, para lograr que los resultados sean mejores, fracasen mucho menos en la educación los alumnos? Y una vez que diseñemos, ¿verdad?, lo que queremos hacer, una vez que tenemos claro a dónde queremos ir y por dónde queremos ir, es decir, qué estrategias vamos a desarrollar para llegar a ese lugar, entonces plantearnos, bien, hacer esto ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto necesitamos para poder hacerlo? Y allí tener un número que será el resultado de lo que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer. Por aquí el peligro es que se pone el dinero, pero no se sabe para qué. ¿Qué se quiere hacer con ese dinero? Y entonces a lo mejor necesitamos el 6, a lo mejor el 8 o a lo mejor el 5. Pero si no sabemos a dónde vamos, ¿podemos llegar? ¿Usted se imagina haciendo un viaje, saliendo de viaje y no sabiendo a dónde vamos? ¿Podremos llegar si no sabemos cuál es el destino a dónde queremos ir? Y si no sabemos qué ruta vamos a seguir para llegar a ese lugar. Y aquí parece que acontece lo mismo, ¿verdad? Pero además, ¿qué ponemos adentro de ese 4,5% o adentro de ese 6%? ¿Verdad? Porque si uno mira cuánto recibe la universidad y la ANEP, eso es el 3,8% del PBI. Una distancia muy grande, el 6%. ¿Por qué? Porque después se le agregan una cantidad de cosas, una cantidad de instituciones, que algunas tienen que ver relativamente con cosas educativas y otras no. Adentro de eso estaba, por ejemplo, las asignaciones familiares y el plan de equidad del MIDES, que es un elemento social importante, pero con educación no tiene nada que ver. Es decir, que se pague eso, digamos, no influye, digamos, en que los resultados mejoren educativos. Hoy se agregaba el Sistema Nacional de Cuidados como parte, digamos, de ese 6%. Entonces, a ver, si ponemos una cifra y después para llegar a ella vamos poniéndole cosas adentro que no tienen en realidad que ver directamente con los resultados que esperamos lograr en educación, entonces lograremos la meta, pero no estamos contribuyendo a lograr el objetivo, que es mejorar la calidad de la educación pública. Entonces, en realidad, el 6% no nos dice nada. Es un engaño, es una ficción. Es un número mágico puesto allí para creer que eso soluciona el problema. Y el problema aquí es que atrás del Frente Amplio no hay proyecto educativo. Y los hechos en estos 10 años lo han mostrado. El fracaso tremendo de la educación pública de estos 10 años es el resultado de un partido que no tiene proyecto educativo. Que no quiere decir que no tenga gente, que no tenga técnicos, que no tenga pensadores que sean capaces de diseñar un proyecto. Sí, lo tienen, todos los partidos lo tienen. El problema es que el Frente Amplio está integrado por tantos grupos que tienen
una visión finalista distinta de sociedad, que chocan entre ellos. Entonces, ¿sabe qué le ocurre al Frente Amplio? Que no puede diseñar un plan, porque no se pueden poner de acuerdo entre ellos. Y entonces le ocurre, como le ocurriría a alguien que pone en la cancha a jugar un partido de fútbol a un equipo, y cuando lo pone a jugar el partido, le entrega la pelota, ahí descubre que unos jugadores patean para un arco y otros patean para un arco distinto, el arco opuesto. Y entonces, obviamente, el equipo no va para ningún lado. Y eso es lo que ha ocurrido. Las contradicciones tremendas de la izquierda, interna de la izquierda, ha llevado a ello. Entonces la pregunta fundamental es el para qué. Y el Frente Amplio nos dijo que lo que quería era cambiar el ADN de la educación. Cosa fuerte. Cosa muy fuerte. Cambiar el ADN de algo significa cambiar la identidad. Significa cambiar aquellos rasgos que dan la fisonomía del individuo o del organismo, en este caso, ¿verdad?, de la educación. Pero cuando uno analiza el presupuesto presentado, no hay ningún cambio de ADN, no hay ninguna iniciativa nueva, no hay ninguna transformación. Y entonces uno se pregunta, ¿el 6% para qué? El Partido Nacional propuso de que tempranamente hay que diagnosticar la situación de los alumnos, identificar dónde están, saber qué problemas tienen, aquellos con dificultades, diseñar un programa personalizado para esos alumnos, a trabajar para que logren, llegar a la meta. Pero eso no está en el programa, no está en la propuesta. ¿Qué está en la propuesta? Solamente hay una simplificación. Hay un problema de lectura en los alumnos. Entonces vamos a hacer una cartilla de lectura. Y todo se soluciona dándole a los maestros una cartilla de lectura. No. El grado de improvisación, el grado de falta de seriedad de todo esto es terrible. Y mientras tanto discutimos si el 6% o no el 6%, en lugar de discutir, lo primero que tenemos que discutir es para qué. ¿Qué queremos hacer con la educación pública? Y dígame, cuénteme qué programas concretos tienen. ¿Programas concretos nuevos? No tiene ninguno. Entonces no hay un cambio de ADN, hay una clonación del mismo ADN que nos ha llevado a esta crisis de la educación pública, a estas situaciones donde lo que tenemos es un inmenso fracaso de los alumnos, culpa y responsabilidad primero del sistema, no de los alumnos. Y tenemos cada vez una educación con mayor desigualdad educativa. Entonces, estamos, ¿saben qué?, en un país del Varela al revés. El Varela, que quiso diseñar una educación pública de calidad para todos, que pensó en la igualdad, que es la construcción de la democracia, de la república. Estamos hoy en un sistema educativo que lo que construye es desigualdad, lo que construye es injusticia, lo que construye es esta separación cada vez más grande que se da en la sociedad uruguaya entre los que tienen y los que no tienen. Y los que no tienen están destinados con esta educación a seguir sin tener oportunidad. El sistema educativo que antes era ese estribo donde uno ponía el pie para subir, y lo dice alguien que proviene de una familia muy humilde, de trabajadores de fábrica, que pudo llegar a donde pudo llegar por la educación. Hoy eso que teníamos antes, no lo tenemos. Y ese es el drama de la educación uruguaya. Gracias.